Buenos días, mi nombre es Federico Rolditlen y me toca a mí presentar el día de hoy en este módulo de páncreas a los siguientes ponentes. Agradezco al doctor Marco Antonio Lira Pedrín, presidente de la asociación, a Fernando Rojas Mendoza, a Miguel Ángel Baldovino Díaz y a Felipe Samarriba la amable invitación que nos hicieron. El primer ponente es el doctor Luis Federico Uscaña Domínguez, quien es especialista en medicina interna y gastroenterología por la UNAM, con sede en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, quien desarrolló una estancia en investigación básica en páncreas, con la sede en Marsella y después el diplomado de endoscopía digestiva en la misma institución. Es fundador de la Clínica de Páncreas, ex titular de la Dirección de Enseñanza y actualmente el jefe del Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ha tenido una gran actuación destacada en el Consejo Mexicano de Gastroenterología. Él es miembro del Comité Académico de Posgrado de Gastroenterología por la UNAM, expresidente de nuestra querida Asociación Mexicana de Gastro, miembro de la Academia Nacional de Medicina, y él nos presentará hoy los avances que existen en pancreatitis aguda. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos en este módulo 3 de ECOS internacionales que corresponde a enfermedades del páncreas y vías biliares, y me acompaña el doctor Federico Rolditlen. La siguiente plática sobre pancreatitis crónica y autoinmune nos las dará el doctor Jorge Hernández Calleros. El doctor Hernández tiene un posgrado en pancreatología en París y en la actualidad es miembro del Departamento de Gastroenterología y de la Clínica de Páncreas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde imparte actividades académicas, además de realizar investigaciones en diversas patologías pancreáticas. Gracias, doctora Hernández. Adelante. Me permite presentar ahora a Luis Carlos Chang Núñez, quien es especialista en cirugía general por la UNAM, con sede en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, quien realizó una estancia de cirugía hepato-pancreato-biliar y trasplante hepático en la Universidad de Alabama en Birmingham. Es profesor titular del curso y jefe del Servicio de Cirugía Hepato-Pancreato-Biliar del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y es el fundador y expresidente de la Asociación Mexicana de Hepato-Pancreato-Biliar, miembro de la Academia de Medicina Nacional y de la Academia Mexicana de Cirugía General. Luis Carlos nos hablará sobre qué novedades hay sobre las lesiones quísticas y cáncer de páncreas. A continuación, la siguiente plática va a ser dada por el doctor Miguel Ángel Mercado Díaz sobre litiasis biliar y lesiones de la vía biliar y cáncer. El doctor Mercado es director de cirugía del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, vicepresidente de la Academia Mexicana de Cirugía, es miembro honorario de la American Surgical Association y de la European Surgical Association. También es miembro de diversas asociaciones, investigador nacional nivel 3, y ha participado en la edición de múltiples libros, así como múltiples publicaciones nacionales e internacionales. Gracias por acompañarnos. Adelante, doctor Mercado. Bienvenidos y les recordamos que nos apeguemos al tiempo y les damos la bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Quiero agradecer al comité organizador de ECOS Internacionales la oportunidad que me da de estar nuevamente con ustedes platicando sobre un tema que he abordado en otras ocasiones, sobre todo en las últimas ediciones de ECOS Internacionales, sobre todo en la estrategia de tratamiento en los primeros días de admisión del enfermo con pancreatitis aguda. En esas mis participaciones hice hincapié en la importancia de iniciar una dieta por vía bucal de manera precoz, la analgesia de acuerdo a los protocolos institucionales, la importancia de la hidratación apropiada y la indicación de la colecistectomía y de la colangiografía endoscópica en los pacientes con pancreatitis aguda atendidos en una fase inicial de la evolución. En esta nueva versión de ECOS Internacionales me centraré en las complicaciones tardías, esto es,
aquellas definidas de acuerdo a la clasificación de Atlanta como necrosis encapsulada o pseudoquiste pancreático. Y voy a hablar sobre todo de los trabajos que me parecieron relevantes en necrosis encapsulada infectada, porque como ustedes saben y desde hace mucho tiempo se ha publicado, el principal determinante de mortalidad en las fases tardías de la pancreatitis aguda es la necrosis infectada que causa daño o insuficiencia orgánica múltiple. De hecho, en el 2010, poco después de que apareciera la última versión de la clasificación de Atlanta, se diseñaron algoritmos que permitían llevar una ruta de diagnóstico de la necrosis infectada y que a la sospecha clínica se practicaba una punción guiada y si esta era positiva, se hacía un drenaje cuando el paciente estaba en una condición inestable en cuanto a su estado general de salud. Esto cambió después de conocer un par de artículos publicados por un grupo muy influyente en pancreatitis aguda que se llamó De menos a más en la necrosectomía abierta en la pancreatitis necrosante infectada. En este se demostró claramente que era, como ya se sabía, necesario esperar a que hubiera una licuefacción mayor del tejido necrótico y se empezaba con una punción guiada por métodos de imagen para terminar o dejar a la cirugía de invasión mínima como una opción final. Poco tiempo después, el mismo grupo, 8 años después, el mismo grupo, demuestra que este procedimiento de menos a más también es útil cuando se hacen los drenajes por vía endoscópica. Pues bien, este año 3 trabajos prospectivos, premiados los 3 como carteles en la DDW llevada a cabo en el mes de mayo, analizaron este problema. En este trabajo, también del grupo holandés, la pregunta es si había que hacer un drenaje inmediato una vez que la necrosis estaba diagnosticada como infectada o si se podría posponer este drenaje. Diseñaron un estudio de superioridad aleatorio en donde participaron 22 hospitales en Países Bajos, en Holanda principalmente. Hicieron el diagnóstico de necrosis infectada a través de punciones o de datos clínicos más la punción y 110 enfermos fueron sorteados para un drenaje inmediato o un drenaje diferido. Los desenlaces importantes para analizar este estudio fueron la mortalidad, la presencia de complicaciones mayores, la necesidad de procedimientos de drenaje o los días de estancia hospitalaria. Y el desenlace primario fue el índice integral de complicaciones que los cirujanos conocen como índice de Dindo-Clavian y que puede clasificar las complicaciones posoperatorias en distintos grados que le permiten dar una puntuación acumulativa de tal manera que los grados menores son complicaciones menores y los grados mayores son complicaciones graves, incluso con mortalidad. Esto se puede meter a la web y analizar de acuerdo al tipo de complicaciones, meter los datos de nuestros pacientes y nos dan directamente el valor único y la posibilidad de complicaciones mayores o letalidad. Pues bien, en este estudio multicéntrico de superioridad, la mortalidad, la insuficiencia orgánica de nuevo o la estancia hospitalaria fueron similares entre el drenaje inmediato y el drenaje diferido. En cambio, el número de intervenciones y el índice de complicaciones fue menor cuando se difería el drenaje hasta que la necrosis estaba completamente líquida, licuefactada. Lo más interesante de este trabajo multicéntrico de superioridad es que un porcentaje nada despreciable de enfermos del grupo de drenaje diferido no requirieron al final ningún tipo de tratamiento. Esto es, demuestran lo que se ha demostrado en otros estudios,
en que el drenaje no siempre es necesario en el enfermo con necrosis pancreática infectada. En este orden de ideas, otra estrategia de tratamiento fue comparar entre una estrategia de drenaje proactiva contra una estrategia de drenaje percutáneo estándar en pacientes con necrosis pancreática. Este es un algoritmo propuesto para el manejo de la necrosis pancreática o peripancreática que se ha infectado y que muestra que cuando no hay una ventana transgástrica, se tiene que hacer un drenaje percutáneo como el que ven ustedes en la diapositiva. Este grupo de la India se propone comparar estas dos estrategias en 154 enfermos con necrosis pancreática infectada en un solo centro académico en esta ciudad de la India. Llamaron manejo proactivo al uso de antibióticos de manera simultánea a la colocación de un catéter percutáneo cuyo funcionamiento se evaluaba cada 72 horas. Este catéter se cambiaba por uno similar u otro de mayor tamaño cuando había 2 de 3 reactantes de fase aguda elevados, hiperleucocitosis, proteína C reactiva o procalcitonina. Cuando empeoraba, persistía o aparecía insuficiencia orgánica, o cuando a través de estudios de imagen encontraban un drenaje inadecuado. Si los pacientes se deterioraban, eran llevados a necrosectomía. En cambio, el manejo convencional era siempre con antibióticos, un drenaje percutáneo al cuarto día de evolución en caso de persistencia, empeoramiento o aparición de insuficiencia orgánica, o cuando la evolución era mayor a las 3 semanas y no a las 4 que acepta la clasificación de Atlanta. Permitieron 2 cambios de catéter si las condiciones no eran buenas antes de iniciar necrosectomía. El éxito global fue mayor en el tratamiento proactivo, la mortalidad menor, pero el número de necrosectomías fue similar y la necesidad de intervención quirúrgica fue igual desde el punto de vista estadístico en los 2 grupos. En los desenlaces secundarios de este grupo, la resolución de la insuficiencia orgánica y los días de resolución fueron significativamente más bajos en el tratamiento proactivo. Los autores demuestran que el tratamiento proactivo, esto es, vigilar el drenaje, es muy importante. Y esto lo hemos visto y vivido todos los que hemos estado en contacto con este tipo de enfermos. El último estudio es un estudio a largo plazo para evaluar qué pasó con aquellos pacientes que entraron al grupo extensión en tratamiento de abajo para arriba de drenaje transgástrico contra el quirúrgico. Aquí recolectaron 42 de los 51 enfermos que estuvieron en el brazo de tratamiento endoscópico y luego quirúrgico, o en el brazo de tratamiento quirúrgico 41, y a 5 años evaluaron variables clínicas, función pancreática y calidad de vida. Lo que encontraron es que la mortalidad fue igual, la frecuencia de fístula pancreática, estos son del estudio nuevo, fue igual también en el grupo de primero endoscopia y luego cirugía, y los procedimientos de drenaje y necrosectomías fueron similares. La calidad de vida fue similar. Quiero recordarles, para finalizar mi presentación, que este grupo recibió primero el drenaje endoscópico y luego, si era necesario, el quirúrgico, y este grupo, cirugía de mínima invasión. Lo que demostraron en aquella época es que la fístula pancreática y las complicaciones mayores eran menores cuando se empezaba con el grupo de endoscopía y luego con el grupo de cirugía, al igual que la necesidad de drenajes a largo plazo. Para tener en cuenta, la necrosis pancreática infectada es una complicación grave potencialmente letal. No hay beneficio de un drenaje percutáneo inmediato. Los mejores resultados es cuando se drena la necrosis encapsulada. Hay menor tasa de fístula pancreática y necesidad de procedimientos de drenaje o necrosectomía cuando se hace un drenaje oportuno y de abajo para arriba. Una estrategia proactiva, o sea, vigilancia estrecha,
mejora los resultados del drenaje percutáneo, y todos estos casos deben atenderse en centros con personal y equipo especializado. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por la invitación del comité organizador de ECOS Internacionales edición 26. Es para mí un verdadero honor estar con ustedes y es para mí un verdadero honor ser parte de esta asociación. No tengo nada que declarar en cuanto a conflicto de intereses y el tema que se me asignó fue pancreatitis crónica y pancreatitis autoinmune. Y en el evento de la DDW de este año, tuvieron un buen número de participantes que tuvieron que ver con estos dos temas. Traté de hacer una selección de los que, a mi parecer, pueden resultar más interesantes para nuestro medio en México y que pudieran ser relevantes para en los próximos años normar conductas en el diagnóstico y tratamiento de estas dos patologías. Como bien sabemos todos, la pancreatitis crónica es un diagnóstico que es difícil de realizar en algunos casos y tenemos retrasos en la temporalidad diagnóstica debido en buena medida a falta de signos y síntomas patognomónicos y por otro lado a falta de estudios diagnósticos que se puedan detectar en cuanto a cambios en el parénquima pancreático de manera temprana. Un estudio muy interesante es el del Dr. Tirks y sus colaboradores, que es un estudio multiinstitucional realizado en Estados Unidos, en donde utilizaron la imagen por resonancia magnética, en donde recabaron parámetros cuantitativos en busca de marcadores para fibrosis y con ello tener un diagnóstico más temprano de pacientes que pudieran tener pancreatitis crónica. Importante mencionar que en este estudio la correlación histológica resultó ser mejor que con el ultrasonido endoscópico, que es actualmente el estándar de oro. Los parámetros más objetivos en este estudio resultaron ser la fracción de espacio extracelular en el páncreas, es decir, aquella parte del parénquima pancreático que no tiene inflamación de acuerdo a las medidas de la resonancia magnética, y lo mismo aquella fracción pancreática que no tiene fibrosis de acuerdo a estas mismas medidas. Por otro lado, y de manera muy interesante, se fijan también en la esteatosis pancreática. Este parámetro ha sido muy controversial debido a que no sabemos qué peso darle. Estos autores le dan un peso importante para poder diagnosticar de manera temprana la pancreatitis crónica. Por otro lado, la utilización de secretina intravenosa la toman como una de las cuestiones más importantes en la realización de una resonancia magnética del páncreas bien llevada a cabo. Y por último, en la secuencia T1 de la resonancia magnética pueden medir la rigidez pancreática y con esto tomar en cuenta quiénes podrán tener pancreatitis crónica. También es importante mencionar que el diagnóstico temprano de la pancreatitis crónica y de sus complicaciones puede resultar complejo, y los estudios genéticos cada vez tienen un papel más relevante en el estudio de la forma de presentación de las enfermedades, y la pancreatitis crónica no es la excepción. El Dr. Whitcomb, que ya es un viejo conocido de los congresos de pancreatitis y que ha enfocado buena parte de su tiempo al estudio genético de la pancreatitis, presentó un estudio realizado junto con sus colaboradores en donde determinaron la presencia de ciertas mutaciones que pueden predecir complicaciones de la pancreatitis crónica, como aquellos pacientes en los que el dolor crónico se presentará de manera
más importante, aquellos pacientes que tienen riesgo de desarrollar diabetes pancreatogénica, a diferencia de la diabetes tipo 2, de la misma manera, de acuerdo a ciertas mutaciones, o pueden encontrar pacientes que tendrán insuficiencia pancreática exógena más temprano, y asimismo cáncer de páncreas, que es una de las complicaciones importantes de esta patología. Por otro lado, el dolor de la pancreatitis crónica puede tener diferentes formas de presentación y existen múltiples tratamientos para este dolor, entre los cuales se ha incluido el grupo de los neuromoduladores. El doctor Grossman y su equipo estudiaron efectos no conocidos de este grupo de fármacos y describen en su estudio que este grupo de medicamentos, además de participar en la analgesia, participan también en la regeneración nerviosa de la glándula, y demuestra esto utilidad en cambios conductuales que conducen a una mejor aceptación de la enfermedad y a aumentar el umbral del dolor en pacientes con pancreatitis crónica, independientemente de si el tipo de dolor es continuo o es intermitente. También el Dr. Hart y su equipo presentaron objetivos de la necesidad de diferenciar la diabetes tipo 2 de la diabetes pancreatogénica para el tratamiento de los pacientes con pancreatitis crónica. Este estudio menciona que hacer diferencias permite una mejor elección del tratamiento adecuado para cada grupo, facilita el diagnóstico temprano de cáncer de páncreas y de las complicaciones asociadas a la diabetes, como son sobre todo las complicaciones cardiovasculares. Este estudio es muy importante debido a que, como se ha venido mencionando recientemente, incluso por gente de nuestro instituto, que la diabetes tipo 2 es bien distinta de la pancreatogénica, y que es importante hacer una distinción para poder normar conductas de tratamiento en ambos casos. Y ya por último, un estudio interesante de la pancreatitis autoinmune. Sabemos que la pancreatitis autoinmune tiene en el cáncer de páncreas un diagnóstico diferencial que es importante. En este estudio, que es un estudio de casos y controles realizado por el Dr. Uberoy y sus colaboradores, se utilizó al ultrasonido endoscópico como la herramienta para distinguirlos más claramente. Y los datos que distinguen con mayor certeza a un grupo del otro, de acuerdo a este equipo de estudio, son la hipoelectrogenicidad difusa del parénquima pancreático, el engrosamiento de la pared del conducto biliar y un borde pancreático anecoico. Todo esto en el contexto de pacientes en donde la pancreatitis autoinmune se presente como una enfermedad pseudotumoral, o, por otro lado, el cáncer de páncreas se presente como una masa inflamatoria probable, que sea difícil de distinguir de la pancreatitis autoinmune o incluso de la pancreatitis crónica. Y con esto doy por terminado mi presentación. Agradezco mucho su atención y estaremos dispuestos a preguntas y respuestas más adelante. Gracias. Buenas noches, muchas gracias a la Asociación Mexicana de Gastroenterología por la invitación. No tengo conflictos que declarar de interés. Y bueno, comentarles que el cáncer de páncreas va en un constante aumento en su incidencia. Esta representa todavía una de las enfermedades neoplásicas más desafiantes para la comunidad médica en todo el mundo. La sobrevida de los pacientes con cáncer de páncreas sigue siendo desalentadora, con aproximadamente 10% a 5 años. En una publicación reciente de GloboCan, que engloba la incidencia y mortalidad de cáncer en todo el mundo, se menciona que el cáncer de páncreas sigue siendo la séptima causa de muerte en ambos sexos en todo el mundo, la tercera en Estados Unidos y probablemente la cuarta causa de muerte en México. Se ha proyectado también que el cáncer de páncreas superará el cáncer de mama como la tercera causa principal de muerte para el 2025, y según GloboCan se estima que para el 2040
la incidencia de cáncer en el mundo aumentará en un 50%. Son en cáncer de páncreas 3 los principales obstáculos que impiden un mejor tratamiento. Es la inhabilidad de diagnosticar la enfermedad en etapas tempranas. En segundo lugar, la resistencia a múltiples estrategias terapéuticas. Y finalmente, el riesgo universal de recurrencia pese a la resección quirúrgica en etapas tempranas. De tal manera que en relación al diagnóstico temprano es importantísimo identificar grupos de alto riesgo para tener estrategias de prevención y poder tener un entendimiento del mecanismo de oncogénesis. En este punto, la obesidad sigue siendo y se coloca como un factor de riesgo muy importante, que es un factor de riesgo modificable y que, bueno, trae un aumento y proliferación de cáncer de páncreas, así como peores resultados con el tratamiento y con la cirugía. Este es un estudio interesante en donde se utilizaron ratones genéticamente modificados para desarrollar cáncer de páncreas. En un grupo de estos ratones, además, se inhibió la producción de leptina mediante el bloqueo del gen que la produce. Y entonces, en estas ratas con obesidad, se identificó que el cáncer de páncreas tiene mayor progresión y más rápida que las ratas que no fueron obesas, y que al hacer que la producción de leptina regresara mediante un adenovirus que se liga a un gen que produce nuevamente leptina, se vio nuevamente reducción en la proliferación y el tamaño de los tumores. También se identificó en los islotes pancreáticos en las células beta que hay una codificación anormal de la colecistoquinina, aberrante, una producción que esta, como saben, se produce en el duodeno, pero en este caso se produce en el islote, y esta colecistoquinina en forma local también estimula la proliferación del adenocarcinoma ductal a nivel de los acinos, y esto aumenta el medio inflamatorio, el desarrollo de desmoplasia, de células estelares, etcétera, de tal manera que esta señalización endocrina, exócrina, aberrante, deriva en un progreso más rápido en el cáncer de páncreas a través de déficit de leptina, y esto impulsado por la remodelación de células beta, que produce una producción anormal de colecistoquinina, que juega un papel importante en la oncogénesis, siempre ligado a la mutación KRAS. Otro estudio importante es este, en donde se conoce que la gastrina estimula la progresión y el desarrollo de cáncer de páncreas. Los bloqueadores de bomba de protones aumentan la producción de gastrina, de tal manera que se hicieron un estudio con ratones en 3 grupos, uno con dosis bajas de bloqueador de bomba durante un mes, otro con dosis altas de bloqueador de bomba solamente administrado durante un mes, y el tercer grupo con dosis altas de bloqueador de bomba de protones durante 4 meses. Se vio que aquellos ratones en donde se inhibió la bomba de protones durante 4 meses tuvieron un desarrollo mayor del cáncer de páncreas, con mayor proliferación. Y bueno, esto es algo muy importante, concluyendo que la gastrina estimula el crecimiento del cáncer de páncreas mediante su interacción también con receptores de colecistoquinina. Esto puede ayudar a identificar en aquellos pacientes de riesgo para cáncer de páncreas el evitar el uso a largo plazo de inhibidor de bomba de protones. En relación a tumores quísticos, sabemos que son lesiones precursoras del cáncer de páncreas que están bien identificadas, y estos tumores quísticos representan un porcentaje importante, alrededor del 2% se encuentran en la población en todo el mundo, y bueno, algunos casos requieren cirugía, aunque la morbilidad sigue siendo elevada, y otros requieren vigilancia. Existen guías muy claras de manejo entre cirugía u observación, pero la vigilancia también crea altos niveles de ansiedad, y en pacientes esta vigilancia puede ser costosa. Hubo por lo menos 2 simposios en la DW que se hablaron de técnicas menos invasivas para los tumores quísticos, básicamente con ablación endoscópica, en donde el alcohol no se recomienda ni se encuentran resultados adecuados para la ablación, cierto beneficio de paclitaxel o gemcitabina combinadas, y también de la radiofrecuencia, particularmente en tumores neuroendocrinos y en algunos otros tumores benignos. Sin embargo, no tiene un claro beneficio, y bueno, la ablación
y la radiofrecuencia endoscópica se recomienda en pacientes muy seleccionados, falta evidencia para poderla recomendar en su uso rutinario. Este es otro estudio en relación a resistencia, tratamiento sistémico y a desarrollo de metástasis. Se encontró una proteína relacionada con la hormona paratiroidea, muy similar a la hormona paratiroidea, particularmente en el subtipo de cáncer de páncreas escamoso, y esta se encuentra, este gen se encuentra adyacente al oncogen KRAS, y bueno, se coamplifica en pacientes metastásicos. El rol de esta hormona paratiroidea es muy importante y tiene que ver con el desarrollo de metástasis. El identificar este gen de hormona paratiroidea, bueno, da una pauta para el desarrollo de tratamientos, como en este caso, en estos ratones, en donde este gen de hormona paratiroidea se asoció a mayor crecimiento y desarrollo de metástasis del tumor, de los tumores injertados en estos ratones, y cuando se hizo una inhibición de este gen, el tumor disminuye y las metástasis desaparecen, de tal manera que el poder inhibir este gen y el receptor de hormona paratiroidea que se expresa en las células de cáncer de páncreas podría tener, mediante anticuerpos monoclonales, un efecto inhibitorio en el desarrollo de cáncer de páncreas, y también va ligado a la expresión del oncogen KRAS. Algo similar ocurre con las importinas. Estas importinas también son importantes factores de transcripción nuclear, y sabemos que el cáncer de páncreas tiene una expresión aumentada del factor de crecimiento endotelial vascular y de su receptor. Y bueno, esta expresión requiere de factores de transcripción, y se ha identificado este H1F1 alfa, un factor de transcripción importante mediado por importinas que pueden desempeñar un papel fundamental en el crecimiento y la progresión del cáncer de páncreas. Si uno puede regular hacia la baja la producción de importinas, y esto usando RNA silenciado, que impide la expresión de estas importinas, entonces esto inhibiría el crecimiento y la proliferación de la expresión del gen del factor de crecimiento vascular endotelial, y esto, bueno, tendría como consecuencia una disminución en la progresión del tumor. Estos hallazgos proporcionan nuevos conocimientos sobre los mecanismos del cáncer de páncreas y proporcionan una justificación para nuevas terapias basadas en el bloqueo de estas importinas. En relación a la neoadyuvancia, sigue siendo algo debatible su uso, particularmente en tumores resecables, no así en tumores limítrofes o localmente avanzado. Es importante saber que la neoadyuvancia mejora las resecciones R0, mejora las condiciones de invasión del tumor, y bueno, esto puede tener un beneficio importante. Se concluyó un estudio PROPANC con gemcitabina, en donde se ve cierto beneficio de la neoadyuvancia, particularmente en tumores borderline. En la sobrevida global no hay una completa diferencia, y en los tumores resecables esto haría mayor el debate, pero sí, nuevamente, como les menciono, en las resecciones R0 con ganglios negativos. El nuevo PROPANC con FOLFIRINOX podría arrojar mejores resultados en este sentido. El CA19-9 sigue siendo un gran marcador biológico de respuesta, una disminución mayor del 50% posterior al tratamiento quirúrgico, es un factor pronóstico de mejor sobrevida. Si se normaliza y se permanece normal después de la operación, es también un buen pronóstico, y si la disminución no es mayor al 50% o no es estable, los resultados pueden ser peores. Desde el punto de vista quirúrgico, la cirugía no hay mucho más que mejorar en relación a lo que tenemos hoy, pero sí la fístula pancreática sigue siendo el talón de Aquiles, y en este estudio se demostró que el sangrado transoperatorio mayor a 700 mililitros puede aumentar el riesgo de fístula pancreática, por lo cual habrá que minimizar la pérdida de sangre como una oportunidad para la reducción en la incidencia de fístula pancreática. Podemos concluir entonces que, pese a que los últimos años han sido testigos de un progreso muy importante en la identificación de posibles soluciones a las barreras terapéuticas en cáncer de páncreas,
aún se tiene que realizar mucho trabajo para que estos hallazgos se puedan traducir en un beneficio para los pacientes. Se están haciendo esfuerzos en todo el mundo para tener nuevos tratamientos, y esto mediante un mejor entendimiento de la enfermedad para mejorar la sobrevida de los pacientes. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches. Agradezco a la mesa directiva de la Asociación de Gastroenterología de México la invitación a participar en este prestigiado curso de ecos internacionales. Me han propuesto revisar litiasis biliar, lesiones de vías biliares y cáncer. Y dado que, como ustedes y todos hemos sufrido de la pandemia, he escogido algunos trabajos de múltiples congresos. Usualmente presento los que están en la Sociedad Quirúrgica Americana y la Asociación de Cirugía Hepatobiliar, pero aquí he escogido algunos temas que me parecieron muy interesantes para esta presentación. No tengo conflicto de intereses que consignar. Este trabajo es interesante porque es algo que se presenta muy común, que es la realización de colestectomía después de la esfinterectomía transendoscópica, y siempre se queda duda si en algunos casos se podría dejar la vesícula in situ. Yo he tenido algunos casos de mucho riesgo en los cuales la hemos dejado y un porcentaje no tiene ningún problema, pero algunos de ellos sí desarrollan no solo dolor biliar, sino colecistitis, y por eso es que coincidido con estos autores en que es bueno hacer la colestectomía profiláctica siempre y cuando no haya contraindicación. Este es un trabajo en el cual participó el hospital, donde se analiza circunstancias asociadas a la pandemia, aquellos pacientes que tenían que operarse y no se pudieron operar por alguna circunstancia, y algunos de ellos que tenían infección por virus del COVID. Entonces, este trabajo concluye, es un estudio multicéntrico, participan muchísimos hospitales, y como ustedes ven, diferir el procedimiento hasta 7 semanas es un riesgo aceptable. No creo que haya contraindicación si es que, excepto que tengan un problema serio asociado a la infección viral. Este estudio es muy interesante de el buen amigo Deep Guma. Como ustedes saben, él es un cirujano endoscopista, y en la serie de 836 pacientes que reporta aquí, tiene muchos pacientes tratados únicamente por vía endoscópica. Él participó en el multicéntrico, donde un grupo grande propusimos un algoritmo para saber a qué tipo de tratamiento tendrían que ir, pero su conclusión es fuera en su grupo de pacientes cuando disfunciona la anastomosis, lo cual ocurre en realidad entre 10 al 20% de los casos. Ahí tienen algunos artículos que hasta 60%, entonces se hagan por vía radiológica la dilatación. Este es un trabajo también interesante, de una serie grande, y entonces se proponen lo que todos hacemos en cirugía de vía biliar. Cuando esté el paciente con falla orgánica múltiple, no es muy bueno hacer colestectomías agudas cuando el paciente está en falla orgánica múltiple. Este estudio es muy interesante, es un metaanálisis que analiza muchas series, y una circunstancia que se menciona: referir a los pacientes a un centro interesado y la reparación tardía confieren desenlaces favorables. Nosotros hemos visto que mientras el paciente no tenga falla orgánica múltiple ni sepsis generalizada, es posible realizar un estudio, la reparación de la vía biliar. El resultado a largo plazo es muy similar. Este es un estudio aquí de nuestro grupo, donde se hace un análisis de hacer colestectomías subtotales, compara a un grupo que se le hizo una colestectomía subtotal contra pacientes reparados de vía biliar, y pues evidentemente la morbilidad es menor que aquella secundaria a la neutropenia de vía biliar. Este estudio de la doctora Chávez Villa lo presentó en Estados Unidos muy exitosamente y llega a estas conclusiones de que la morbilidad es menor que aquella secundaria a la cirugía de iatrogenia de vía biliar, porque pueden tener múltiples operaciones asociadas, pero siempre tener en cuenta el hecho de que mejor una colestectomía subtotal a tener una lesión de vía biliar. Este estudio es interesante, ya hablando del carcinoma periliar,
Yo siempre he sido de la idea que la mejor operación para tratar colangiocarcinoma a nivel de la confluencia es una trisegmentectomía derecha o una hepatectomía derecha extendida y dejar únicamente los dos segmentos 2 y 3, haciendo probablemente maniobras para hipertrofia, pero siempre hay que individualizar, retirar el segmento 1 y en algunos casos en que el tumor invade más el conducto izquierdo, poder hacer una hepatectomía izquierda extendida. La circunstancia de esto es que después del ligamento redondo a veces hay dos ya del segmento 2 y 3, pero es más fácil hacer las derivaciones biliodigestivas. Aquí este estudio también muy interesante, italiano, donde la resección del lóbulo caudado, si debe acompañarse o no. Yo creo que la mayoría de los grupos se inclinan en que sí. Siempre, a veces dejar el lóbulo caudado es más difícil que retirarlo. Entonces es muy importante hacer para lograr una resección de R0 en retirar el lóbulo caudado. Este estudio se analizó también, todo esto lo pueden ver en el escrito, analiza el manejo de endoscópico percutáneo en pacientes con carcinoma perilar, un Klatskin resecable, y eso es lo que hace en los factores clínico-patológicos para pronóstico de estos pacientes. Aquí tienen ustedes algo que ya es muy ampliamente conocido. La selección de pacientes es muy importante con el fin de optimizar el estado clínico del paciente. Este es un estudio que compara la resección con el tratamiento con trasplante hepático. Yo recuerdo cuando una vez en el grupo de la Clínica Mayo yo preguntaba en una sesión si se debían trasplantar los intrahepáticos. El doctor Chuck Russell me contestó que no, muy categórico, pero ya ven cómo esto se va modificando y hay que considerar algunos casos, pacientes con angiocarcinoma intrahepático para trasplante también, aunque en este grupo demuestran que la sobrevida es discretamente mejor para el paciente resecado. Bien, estos son los trabajos que he seleccionado para esta presentación. En el texto viene más completo toda la discusión. Es una idea interesante poner que las lesiones de vías biliares siguen siendo un problema serio en todos sitios. Probablemente la mejor forma, y nosotros lo pusimos en muchas ocasiones, es pensar bien si el paciente requiere una colestectomía. En relación al manejo, la hepatoionolastomosis es extremadamente buena. Hay un estudio también del grupo holandés reciente que no tuve tiempo de incluir, donde analiza la coledo-cododeno contra la hepático-yeyuno. Yo creo que coledo-cododeno no tiene ningún sitio. Es raro que sea una lesión que tenga una vía biliar con tal estado de preservación que pueda uno hacer una derivación al codeno. Siempre la hepatoionolastomosis y de Roux es más importante. Este estudio acaba de salir, pero yo creo que siempre evitar la lesión disminuyendo el universo de pacientes potenciales con daño es mejor que tener colestectomías liberadas y tener más daños de vía biliar concomitante. En relación a colangiocarcinoma, como les mencioné, los resultados para grupos seleccionados es muy importante. En algunos casos el trasplante hepático como una modalidad muy buena y cada vez aparecen más trabajos de diagnóstico precoz de colangiocarcinoma y de tratamiento multidisciplinario con radiación y quimioterapia que parece y ojalá sea una muy buena puerta para estos casos. Agradezco nuevamente a la asociación la oportunidad de presentar en este prestigiado curso de Ecos Internacionales. Muchas gracias. Bien, después de escuchar estas ponencias, todas muy interesantes, tenemos varias preguntas aquí del público y quisiéramos decirles a los panelistas para poder resolverlas. La primera pregunta que hace el público es sobre necrosis pancreática y quiere saber cuáles son los criterios institucionales que siguen en nutrición para decidir si debe ser manejado un paciente endoscópicamente o quirúrgicamente. Doctor Uscanga, tú hablaste de pancreatitis, ¿nos quieres responder esta pregunta, por favor? Sí, muchas gracias por la pregunta. Gracias, doctor Roche. Esperamos el mayor tiempo posible hasta que la necrosis esté, como lo mencioné, totalmente capsulada y lo más licuada posible. De allí, el estudio de imagen clave que nos permite seleccionar para dónde movernos es la tomografía axial computarizada trifásica. Esta tomografía o este estudio de imagen
que si bien al principio de la enfermedad no nos sirve para nada, en esta etapa de la enfermedad es muy útil, nos permite establecer las relaciones entre las vísceras huecas y la necrosis encapsulada. Siempre que se puede, los mandamos a ultrasonido endoscópico con drenaje transgástrico. Y solo se hace cirugía en aquellos enfermos que no se pueden drenar porque no tengan una buena interfase entre la necrosis pancreática y el estómago, o bien no está totalmente colectada esta necrosis y tiene acúmulos de líquidos en las correderas. Esto es que no se va a resolver con un procedimiento endoscópico únicamente. Quiero decirles que el tratamiento de estos enfermos implica la participación de varios especialistas para poder resolver el caso, y que el que termine con una cirugía no quiere decir que se haya fracasado, que sea un fracaso el tratamiento quirúrgico, pues, sino que es una serie de pasos que se siguen para tratar de evitar las grandes cirugías que antes se hacían en el tratamiento de estos enfermos. Muy bien. A ti mismo, Luis, que en un paciente que tiene un pseudoquiste de páncreas, hay muchos momentos o muchas publicaciones sobre el manejo del conservador. ¿Cuándo se debe proceder al manejo conservador, si existe algún criterio, o cuándo decidir por el drenaje en un paciente con pseudoquiste de páncreas? Esa es una pregunta muy práctica también, como la otra que se hizo. En realidad, solo cuando son sintomáticos. Aquí es muy importante el reconocimiento de la complicación local, que como lo presenté, de acuerdo a la clasificación de Atlanta, se caracterizan en pseudoquistes cuando es un acúmulo de líquido ya bien encapsulado, con un tejido fibroso prestado por órganos vecinos, y su contenido es completamente líquido. Eso es muy importante. Y la necrosis encapsulada, que no es un contenido líquido, sino que es sólido, semisólido y líquido, y que se encapsula muy bien en el parénquima pancreático. El pseudoquiste puede o no estar comunicado con el conducto pancreático y puede o no dar síntomas. El que dé síntomas depende de su tamaño y su localización. Cuando hay síntomas siempre habrá que hacer algo. Y como es completamente líquido, el drenaje transgástrico o duodenal guiado por ultrasonido endoscópico es la mejor alternativa. Realmente hay ya muy pocos casos de pseudoquistes que se tengan que operar. Quizá Carlos pueda ampliar esta observación. La mayoría de las veces intentamos resolverlos por métodos primero endoscópicos, luego por radiología intervencionista, insisto, si son sintomáticos, y hasta lo último con procedimientos quirúrgicos. Muy bien. Mario, no sé si Carlos quiera platicar sobre esto. Sí, pero hay otro par de preguntas para el doctor Chan sobre cáncer de páncreas. Sí, adelante. Y una de ellas es que en un paciente joven con involucro al tronco celíaco, ¿qué opciones extras hay para cirugía? Yo creo que encadenada con esta hay otra ¿qué opina usted sobre la neoadyuvancia en el cáncer de páncreas? Me refiero a si eso hará casos determinados o realmente en todos. Sí, muchas gracias por las preguntas. En relación a la primera, la invasión del tronco celíaco definitivamente requiere quimioterapia neoadyuvante. No es descartar una cirugía del todo. Sí podría realizarse siempre con neoadyuvancia, y es importante saber si la arteria gastroduodenal está permeable. Si está permeable la gastroduodenal, incluso puede resecar el tronco celíaco por completo, que sería el procedimiento de Appleby. Este procedimiento de Appleby incluye una pancreatectomía subtotal con resección del tronco celíaco, y la circulación corre a través de la arteria gastroduodenal. También puede haber resecciones arteriales, están poniéndose de moda sin duda, requieren mayor complejidad, son de mayor complejidad técnica, pero la neoadyuvancia es muy importante para esto. Y de aquí me llevo a la siguiente pregunta. La neoadyuvancia sin duda está tomando
una importancia mayor en el tratamiento de cáncer de páncreas. El estudio que se presentó ahora, que presenté, el PREOPANC 1, tiene un franco beneficio en tumores borderline o limítrofes y localmente avanzados. En los tumores resecables es todavía debatible la utilidad. Sin embargo, el PREOPANC 2, que ya es con FOLFIRINOX, tendrá sin duda una mucho mayor definición en el papel en los tumores resecables, que ahí es donde es un poco el debate. Sin embargo, la tendencia general es a la neoadyuvancia prácticamente en todos los casos. Bien. Doctor Jorge Hernández, ¿cuál es la utilidad de la secretina en la resonancia magnética para el diagnóstico de la pancreatitis crónica? Para la pancreatitis crónica. Hola, buenas noches. Pues es algo que ya se manejaba desde antes, el uso de la secretina para la realización de la resonancia magnética, sobre todo para medir el funcionamiento pancreático, que tanto la función exócrina estaba disminuida o incluso perdida. Desafortunadamente en México no tenemos facilidad para utilizar secretina porque no hay, y entonces utilizamos la resonancia magnética sin la secretina, y esto limita mucho, sobre todo para el funcionamiento pancreático. Pero ahora este estudio no la utiliza solamente para medir el funcionamiento, sino también como parte del estudio de los parámetros tempranos de fibrosis, parámetros tempranos de esteatosis y de funcionamiento pancreático, y parece ser que la secretina demuestra cada vez una importancia mayor en la resonancia magnética, y debiéramos utilizar siempre la secretina cuando hacemos una resonancia magnética para ver el páncreas, no solamente, como les digo, para la medición de la función, sino también como parte de la medición de otros parámetros como la esteatosis y la fibrosis pancreática por resonancia magnética. Muy bien. Hay aquí una pregunta sobre, dice aquí, la voy a leer textualmente, dice, ¿hay alguna posibilidad de que se resuelva la necrosis pancreática de forma espontánea? Sí la hay. Sí la hay. De hecho, hay que diferenciar entre la necrosis pancreática, porque veo aquí también la pregunta, dice necrosis pancreática o necrosis peripancreática, o la mixta. Cuando hay necrosis peripancreática, la posibilidad de resolución, entre comillas, espontánea es mayor que cuando hay necrosis de parénquima pancreático. Como vieron en la presentación del grupo holandés en cuanto a necrosis pancreática infectada, un porcentaje que fue del 30% de los que estuvieron en la rama que recibieron un drenaje diferido, terminaron por no requerir nada, ni siquiera drenaje. O sea, hubo resolución con el tratamiento propuesto por ese grupo de investigadores, bueno, que era tratamiento convencional, antibióticos, analgésicos, apoyo nutricio, y solo los funcionaban si había descompensación, o sea, la falla orgánica y todo lo que habíamos comentado. Entonces, la respuesta es sí, existe esa posibilidad. Muy bien, hay lugar todavía para una pregunta más, te la voy a hacer a ti, Luis. En el primer trabajo que presentaste, tú hablas de la punción, o sea, del manejo de la necrosis encapsulada infectada, diferida o realizada de inmediato. ¿A qué te refieres con qué tiempo hay entre uno y otro? Porque la necrosis, para que haya necrosis infectada, tiene que haber pasado algún tiempo, habitualmente 2 o 3 semanas. ¿De qué tiempo estás hablando? 4 semanas. 4 semanas, después de la 4ª semana. O sea, la recomendación, a pesar de los resultados del trabajo, es que sea la resolución después de la 4ª semana. Sí, no, no en realidad de 4 semanas. Nosotros hemos tenido casos de hasta meses de esperarse, de muchas semanas.
siempre y cuando no estén inestables y estén bien los pacientes. O sea, a veces vemos pacientes con necrosis pancreática que están como si nada, que no tienen falla orgánica ni respuesta inflamatoria sistémica. Ahí no hay que hacer nada. Pero el paciente que está muy sintomático y en este caso con una necrosis pancreática infectada, lo mejor es drenarlo hasta que esté completamente licuada. Y esto puede tardar 1 o 2 o 3 semanas más después de las 4 semanas que pide Atlanta para establecer el diagnóstico de la complicación local. Muy bien. Carlos, Carlos. Sí, aquí leo una pregunta que quiero contestar nada más en 30 segundos. Dicen que si un paciente con IPMN en la cola del páncreas, joven, que se realiza una pancreatectomía distal o total por el riesgo de cáncer, se hace la resección del quiste sospechoso. Si está en la cola del páncreas, si tiene criterios de cirugía, se opera la cola del páncreas. El resto no tendría por qué quitarse y tendría solo un seguimiento si tiene alguna otra lesión, pero no hay indicación de total. Muy bien, bueno, pues con esta pregunta finalizamos nuestro módulo de páncreas y vías biliares y les agradecemos sinceramente a todos los ponentes sus brillantes presentaciones. Fue un placer compartir con ustedes este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Mucho gusto, gracias.